Entiendo perfectamente de dónde viene todo esto, porque cada vez que se habla de Jimin y Jungkook juntos, aparecen las mismas críticas recicladas de siempre. Que si uno obliga al otro, que si todo es forzado, que si hay alguien empujando la narrativa, y sinceramente ya cansa. Sobre todo cuando las propias palabras de ellos dicen exactamente lo contrario. Muchos intentan instalar la idea de que Jimin es quien obliga a Jungkook a estar a su lado o a hacer proyectos juntos. Pero si algo ha quedado claro a lo largo del tiempo, es que Jungkook no es una persona que no sepa expresar lo que quiere. Es alguien que ha crecido bajo cámaras, bajo presión mundial, tomando decisiones importantes desde muy joven. Pensar que no puede elegir con quién compartir proyectos o momentos es, como mínimo, subestimarlo. Cuando hablaron sobre el viaje que hicieron al grabar Are You Sure, Jungkook no habló desde la incomodidad ni desde el sacrificio. Habló desde el proceso, desde el crecimiento, desde alguien que se fue adaptando poco a poco, que aprendió a convivir con las cámaras y que con el tiempo logró soltarse más y sentirse cómodo. Y lo dijo sin dramatizar, sin victimizarse, sin necesidad de justificarse ante nadie. Simplemente explicó que ese viaje le ayudó muchísimo. Ayudó. Esa palabra no se usa cuando algo te pesa o te incomoda. También mencionó el disfrute. Habló de los paisajes, de que no todo fue trabajo, de que hubo momentos reales para respirar, observar y sentir. Momentos de calma, de presencia. Y cuando describió la experiencia como significativa, útil y encantadora, fue claro, firme y directo. 3 palabras que no dejan espacio para teorías rebuscadas. Nadie que esté sufriendo una situación la recuerda así. Nadie que se sienta forzado utiliza ese tipo de lenguaje con esa naturalidad. Y por si alguien todavía quería seguir forzando la narrativa, él mismo le cedió la palabra a Jimin. No fue algo incómodo ni improvisado a la fuerza, fue natural. Y ahí, honestamente, todo quedó aún más claro. Jimin dijo que se sintió feliz. Así, simple, feliz. Comentó que había olvidado lo que se sentía estar relajado y libre, algo que dice muchísimo considerando el ritmo intenso que han llevado durante años. Un ritmo exigente, constante, que apenas deja espacio para desconectar. Para él, ese viaje fue un respiro emocional, una reconexión consigo mismo. No habló desde el espectáculo ni desde el guión, habló desde la emoción y la gratitud. Dijo que fue una experiencia agradable, que disfrutó la comida, que incluso después de que terminó el viaje, seguía sintiéndose feliz. Y esa felicidad que perdura no se sostiene cuando algo es impuesto. No se mantiene en el tiempo cuando nace de la obligación. Aquí es donde el discurso de los haters se cae solo, porque en ningún momento hubo palabras de incomodidad, presión o rechazo. No hubo gestos de tensión ni frases ambiguas que indicaran malestar. Lo que hubo fue libertad, descanso emocional y disfrute genuino. Y eso se nota, se percibe en el tono, en la forma de expresarse, en la tranquilidad con la que recordaron la experiencia. Además, es importante recordar que Jungkook ha demostrado muchas veces que valora trabajar con personas con las que se siente cómodo y conectado. Si decide compartir proyectos con Jimin, no es porque alguien lo arrastre, sino porque quiere. Porque hay confianza. Porque hay historia compartida, porque existe una dinámica que funciona. A veces parece que cuesta aceptar que 2 personas puedan elegir estar juntas profesionalmente sin que haya manipulación detrás. Pero la realidad es mucho más simple y, si me permites, mucho más bonita. Cuando alguien describe una experiencia como significativa, útil y encantadora, y el otro habla de felicidad, libertad y gratitud, lo más lógico es creerles. No hace falta inventar conflictos donde no los hay. No hace falta convertir cada gesto en teoría conspirativa. Ellos hablaron claro. Y cuando las palabras son tan directas, lo más honesto es escucharlas tal cual fueron dichas. BTS se preparan para su esperado concierto de regreso en la Plaza Gwanghwamun y el evento ya está generando movimientos importantes en los alrededores. No se trata solo de un show más. Por la magnitud de la convocatoria y la relevancia del lugar,
varias instituciones culturales cercanas han anunciado cierres temporales. El 21 de febrero, el Museo Nacional de Historia de Corea informó a través de su sitio web oficial que, debido a un evento programado en la Plaza Gwanghwamun, el museo permanecerá cerrado temporalmente el 21 de marzo. Es una medida preventiva que busca garantizar la seguridad y facilitar la logística en una zona que, sin duda, recibirá a una gran cantidad de personas. Asimismo, el Centro Cultural Sejong también cancelará los espectáculos y exposiciones que tenía programados para el mismo día del concierto de regreso de BTS. Estas decisiones reflejan la dimensión del evento y la necesidad de coordinar el uso del espacio público en una de las áreas más emblemáticas de Seúl. Anteriormente, la agencia Big Hit Music presentó la propuesta para realizar el concierto en la Plaza Gwanghwamun y la alcaldía de Seúl otorgó un permiso condicional para el uso del lugar. Sin embargo, la aprobación definitiva dependerá de que se complete una auditoría exhaustiva del plan de seguridad. Las autoridades locales han señalado que revisarán especialmente las medidas destinadas a evitar aglomeraciones a la salida del evento y a minimizar posibles molestias en el transporte público y la circulación en la zona. Es decir, todo debe estar cuidadosamente organizado antes de dar luz verde final. El concierto, titulado BTS The Comeback Live Arirang, abrirá su reserva de entradas el 23 de febrero a través de plataformas oficiales. Todas las entradas serán gratuitas y podrán reservarse sin condiciones adicionales, lo que seguramente incrementará aún más el interés del público. Eso sí, al tratarse de un evento con cupo limitado en el espacio físico, se espera una alta demanda desde el primer momento. El espectáculo se llevará a cabo de manera simultánea en formato presencial y en línea. El recinto al aire libre estará dividido en una zona de pie y sectores con asientos fijos, permitiendo una mejor organización del público asistente. Además, el concierto será transmitido en vivo a través de Netflix, ampliando el alcance del regreso a fans de todo el mundo que no puedan estar presentes en Seúl. En cuanto a la música, BTS regresarán oficialmente el 20 de marzo con su quinto álbum de larga duración, Arirang. Tras el lanzamiento, el grupo iniciará una gira mundial que comenzará con conciertos en la ciudad de Goyang los días 9, 11 y 12 de abril, marcando así el arranque de una nueva etapa en su carrera. El concierto de regreso en la Plaza Gwanghwamun se celebrará el 21 de marzo a las 14, hora de Moscú. Con un escenario cargado de simbolismo histórico y cultural, una organización coordinada con las autoridades locales y una transmisión global en línea, todo apunta a que será un momento clave para el grupo y para sus seguidores. Sin exagerar ni inventar nada, simplemente un regreso cuidadosamente planificado en un lugar emblemático y con una expectativa enorme.